haremos haremos un repaso a lo que se ha realizado. Y quiero ver, está grabando. La cinemática, vimos este concepto de la cinemática en el sistema coordenado rectangular. Un sistema coordenado rectangular se caracteriza por tres ejes en el espacio, considerando una partícula que se mueve en el espacio, considerando los tres ejes coordenados X, Y y Z, y están asociados sus vectores unitarios. Para X corresponde el vector unitario Y, en Y, J, en Z, K. Y este punto en el marco ubicamos a nuestro observador. ¿Ya? Y P es la partícula o el móvil en movimiento, tiene una trayectoria. Para un instante cualquiera, es decir, para un tiempo T, que parte de aquí T inicial 0, a un instante T, corresponde la posición. Esta posición, este vector va variando en función de del tiempo, ¿no? Para cualquier instante tiempo. Y al derivar esta función, tomando el diferencial que les decía la otra vez, el diferencial de desplazamiento, el dr, dividido entre el tiempo, nos da la velocidad instantánea. Y el cambio de diferencial de velocidad respecto al tiempo nos va a dar como consecuencia la aceleración. A eso vemos. Entonces, X y Y, veamos los ejes y sus ejes coordenados, vectores unitarios, Y, J y K. En el sistema coordenado rectangular, estos ejes no van a girar respecto a este punto en ningún momento. El sistema coordenado en este caso vamos a considerar que sea inercial, es decir, fijo. Asimismo, sus vectores unitarios no cambian de dirección, o sea, no tienen un desplazamiento angular. Ya es lo más importante. Ahora, respecto a este sistema O, P, el vector O hacia P, tomamos el vector posición, que tiene coordenadas componentes, pueden descomponer hipotéticamente en componentes X, Y y Z. ¿Están de acuerdo ahí? Las componentes X, Y y Z. En ese vector, nosotros tenemos las componentes en X, en Y, perdón, en Y y Z. Miren que estoy multiplicando con sus vectores unitarios respectivamente. También podemos la ecuación 1. También puedo escribir en forma de par ordenado, X, Y, Z. Si ya derivo esta función y hemos visto la definición, el vector velocidad instantáneo es la derivada del vector posición con respecto al tiempo, o el diferencial infinitesimal, ¿no? Este infinitesimal del vector posición es derivar la primera, la segunda, más la tercera. Y como X es variable, vean que X va variando, pero el vector unitario, este es constante, vean que es constante. Entonces aquí podemos decir que estos constante, no cambia de dirección ni magnitud. Su magnitud vale la unidad, ¿ya? Entonces, este valor, al derivar el primero, vean que es X punto, la primera derivada, X punto es la derivada del X en respecto al tiempo, esta es constante, más, respecto al signo, Y punto, que es derivada temporal en Y, por J, más Z punto, derivada de Z con respecto al tiempo, por vector K. Hasta ahí es el vector. Si nuevamente derivamos esta ecuación 2, nos da el vector aceleración instantáneo, derivando la ecuación 2, y nada más es el igual, nuevamente hacemos cumplir, X 2 puntos Y más Y 2 puntos J más Z 2 puntos K. Y la ecuación 3, que resumía, ¿qué es X punto? En un momento más trabajar bastante con esta notación. ¿Qué es X punto? Diferencial de X con respecto al tiempo. Y punto, diferencial de Y con respecto al tiempo. Z punto, igual al diferencial de Z al tiempo. Y X 2 puntos, la segunda derivada de X con respecto al tiempo. Y 2 puntos, la segunda derivada de esta, ¿no? Y así, Z 2 puntos, derivada de Z con respecto al tiempo. Esto en la parte de cinemática. Cuando habíamos hablado de desplazamiento, no sé si se recuerdan, en el momento rectilíneo,
hemos visto un ejemplo. El desplazamiento es una línea recta. En una curva, vemos que es una trayectoria longitud. La longitud quiero determinar, o la longitud de total que he recorrido, no es tan sencillo. Entonces, lo que se hace es más o menos, es agarrar un diferencial pequeñito, y ese diferencial es nada más el ds. El dr, quiero decirles que el diferencial de desplazamiento es igual al diferencial ds. ¿Qué es ds? Esa pequeña longitud. Entonces se igualan estos dos, ¿ya? Van a igualar esas dos. Entonces ahí tomamos un pequeño, tiene componentes en un diferencial en x, diferencial en y, diferencial en z. No sé si se acuerdan, hemos visto anterior. Tomando ese diferencial S, el ds, vean que es como descomponer en un plano, en un cubo, perdón, en dx al cuadrado. Bueno, aquí el primero, así bordeamos, es por Pitágoras. La primera componente de x, diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado, más esta altura es diferencial de z al cuadrado. O sea que el ds puedo aplicar por Pitágoras y ahí encuentro esa relación, esta distancia ds. Vean que este ds. Si yo multiplico a este término por el escalar el tiempo, vean que esto es un escalar, nada de vector, el diferencial del tiempo al cuadrado entre el diferencial tiempo al cuadrado. Este operador pasa a dividir al primero, al segundo y al tercero. Queda lo siguiente. Aquí diferencial x con respecto al tiempo al cuadrado, y aquí el segundo término eleva al cuadrado, y avisamos esto. Saco la raíz cuadrada a todo esto, este sale con la raíz, y solo queda este término, raíz cuadrada, y dentro de la raíz, este es x punto al cuadrado, y punto al cuadrado, más z punto al cuadrado. Multiplicamos por este integral con respecto al tiempo, diferencial del tiempo. Entonces es una integral con el tiempo. Yo considerando los límites de 0, parte de 0, para un instante inicial 0, encontraría la longitud total del recorrido con esta ecuación. Con esta ecuación también más adelante vamos a ver que puede hacer alguna transformación de sistemas coordenados. Entonces, hasta aquí yo no sé si tienen alguna consulta y pasamos a algún ejemplo. Creo que no. Está claro. Esperamos que esté claro. Para la mayoría. Muy bien. Entonces, lo más importante de este sistema rectangular, voy a resumir nada más que los vectores unitarios, IJK, en todo instante se va a mantener constante. Esto en algún momento, en los textos, ustedes van a ver que cuando descomponemos, por ejemplo, el Harry-Nara lo hace de esta manera. Voy a hacer esto. El sistema coordenado, ahí perdón, está, es, digamos aquí Z. El sistema coordenado, mantenemos las direcciones, sentido, Z, X y Y. En otro instante, igual, mantienen ese sistema y van a ver que el sistema es no estoy trasladando, sino vean que se mantiene, dirección y sentido. Entonces, este sistema, en algún momento así lo expresan unos textos ubicado ahí. Ahora, cuando no quiero hacer con el sistema, pues alguno dice, trabajaré con el sistema vector unitario, que sería K, J, I. Es lo mismo. Pues ahí los componen respecto a los vectores unitarios. Y eso es lo que necesitamos, ¿ya? Entonces no se olviden esta parte última. Había algún rato voy a hacer, decía, B sub X es nada más la velocidad en la componente X, o es nada más X punto, no sé, note mi X punto, y B sub Y representa la velocidad
y punto, en realidad esta es su otra notación, es la velocidad en la componente en el eje Y. Y B sub Z la velocidad en el eje Z. ¿Ya? Eso vamos a estar viendo. Entonces, ahí hacemos algún ejemplo. Tal vez para comenzar en el plano, hagamos uno. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos una ecuación algo similar a esta? Veamos el ejemplo. Una partícula se mueve en el plano XY de acuerdo a la ley. Digamos, ahí está. A sub X menos 4 es igual menos 4 por seno de t. A sub Y igual 3 coseno de t. Cuando t es el tiempo, vamos a ver, t es el tiempo, y son aceleraciones, ¿ya? La aceleración en la componente X y la aceleración en la componente Y. Cuando t es igual a X y t igual es a 0, X igual a 0, Y igual a 0, se tiene que la velocidad en la componente en X pero es igual a 4 y B sub Y 0. Las magnitudes físicas se expresan en unidades del sistema internacional, es decir, tiempo en segundos, X, Y y metros. Determina la ecuación de la trayectoria y la velocidad cuando t es igual a pi cuartos. Entonces, aquí podemos determinar la ecuación de la trayectoria. Es decir, me está pidiendo una función de y en función de x, ¿ya? Esto que vamos a encontrar. ¿Cuánto sería este valor? Y es en función de x, es una ecuación. Vean que este está parametrizado en el tiempo. Entonces, tengo que encontrar una función de x, bueno, ya sea y o x, ¿no? Y me va a dar la ecuación de la trayectoria para este sistema. Entonces, primero, aplico sistema, como ya me habla del sistema de componentes rectangular, primero no puedo ver qué trayectoria es, lo primero que es, tengo las componentes, ya, las componentes, el vector aceleración, digamos así, ¿a qué va a ser igual el vector aceleración? A ver, ¿qué sería? Hemos visto que el vector aceleración puedo expresar A, tiene componentes, hemos visto X, dos puntos y más Y dos puntos en J. Pero para nuestro caso, recuerdan que X punto es igual a sub X y Y dos puntos es igual a sub Y. Entonces reemplazamos ahí esa ecuación. El vector de aceleración menos 4 por seno de t en i. Y 3 coseno de t en j. Pondré la ecuación 1, este sería como vector. Y ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Como me pide la función y, es decir, una ecuación de trayectoria, de este caso tendría que integrar y no derivar, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, en la aceleración, o el módulo, pero es de B, y ahora ahí podemos introducir esta ecuación, ¿no? Y la integramos, ¿no? Entonces sería el integral, ya sea en cada componente, ¿no? Puedo integrar en cada componente. Entonces la integral de A, directamente lo voy a hacer. ¿A qué es igual B? La velocidad, este vector. Si tengo que integrar esta ecuación,
Ven aquí, al integrar en función del tiempo, que esto nada más nos dice esta ecuación, vamos a ver. Y hay una condición aquí, que no puedo hacer tan fácil porque aquí ya tengo las funciones, ¿no? Para x, a ver, b sub y x, ¿no? Para un tiempo t igual inicial, vale 4. ¿No? Entonces no es tan sencillo este. Ah, ya están los límites, no puedo hacer directo. Entonces voy a hacerla por partes. Entonces voy a hacer esta primera, el vector, este es nuestro vector. Entonces, a sub x, ponemos así. Es la derivada de b, veamos así, b. Y este pasa a multiplicar, ¿no? Llamamos así, en vez de componentes b sub x, ¿no? Y la componente a sub x menos 4 por seno de t por el diferencial de t. Y hago la integral ahí. Para la condición en velocidad en x, su velocidad vale inicial 4 hasta una velocidad final b sub x. Desde un tiempo inicial 0, t igual a 0, hasta un instante final t. Va a ser igual esta, la velocidad en la componente x. Y la integral del sería menos por menos 4 y límite de este 4 hasta una velocidad b sub x. La integral de esta función 4 sale, sería menos coseno 4 por coseno de t desde un tiempo desde 0 a un valor t cualquiera. Entre la velocidad inicial, bueno, velocidad final menos velocidad inicial 4. Aquí la introducción de esta ecuación t y el límite inferior 4 coseno de t y coseno de 0 es 1. Entonces la velocidad final es, esta se cancela menos 4 con menos 4. Por coseno de t. Entonces, esta sería la componente en y. Bueno, en x, perdón, en x. Esa es la velocidad en la componente x. Para igual, lo mismo sería para la componente en y. También debo introducir este valor en y.
va a ser igual a sub y, la derivada de la velocidad de la componente en y respecto al tiempo, y diferencial de b con respecto a y. La aceleración en y es igual a 3 coseno de t por el diferencial de t. En los límites integramos esta ecuación. Igual, ¿cuáles son los límites? En y de 0, aquí la velocidad inicial, cuando t igual a 0, la velocidad es también 0. Para un instante final, v sub y para un tiempo cualquiera t. Entonces, la velocidad final es igual, bueno, 3, la derivada el integral del coseno de t es seno en los límites de 0 a t. Esta reemplazar es t, el límite inferior de seno de 0 es 0. La velocidad en y sería 3 por seno de t. Y podríamos hacer la componente, nuevamente integrar esta función para encontrar los límites, ¿no? Nuevamente para x y y. Es b sub x, por ejemplo, podemos ver este, b sub x. B sub x es nada más la derivada de x con respecto al tiempo. Si nosotros integramos, b sub x tenemos la función, y de x, nuestra variable, b sub x 4 por coseno de t por el diferencial del tiempo. Aquí igualmente hacen la integral. ¿En qué intervalo? Es de 0. A ver, veamos aquí, desde valor x igual a 0, t igual a 0. ¿Ya? De un instante inicial hasta una función, digamos así, x, ¿no? Vamos a ver x. Y el tiempo t. Instante, parece instante final o instante t. Desde aquí, ¿cuánto nos sale este valor? Es x integral, y aquí sería 4 coseno, sería seno, ¿no? La integral. Y resultado sería 4 por seno de t. Esta es la última. Vamos a hacer para la siguiente. Y nuevamente igual para y, para la componente y, también integramos y, esta función. La velocidad en la componente y es el diferencial de y con respecto al tiempo. Igual nuevamente este b sub y copio de y, perdón, despejamos de y. La velocidad y 3 seno de tiempo por el diferencial de t. Igual, nuevamente este es su integral a los límites. Me he olvidado colocar. Igual, t es igual inicial para y. T igual a 0, y igual a 3.
3 y el tiempo inicial vale 0. Esta es una función y, posición, le corresponde al instante t. Y ahí la integral sería y menos 3. La integral del seno es menos coseno. Entre los límites de 0 a t. Y menos 3. Y aquí reemplazamos la variable t y el límite inferior, ¿no? Bueno, límite superior e inferior. Menos 3 coseno de t. Coseno de 0 es 1. Ah, perdón, aquí ¿cuánto sería este valor? Menos por menos. ¿Cuánto sería este valor? Menos, más, ¿no? Más 3. Bueno, menos, pondremos por si acaso 3. Y este sería menos por menos, más 3, ¿no? Y igual menos 3 coseno más 6. Entonces voy a encontrar esta función, ya esta última es la que me está pidiendo. Encontramos con la función x. ¿Qué es x y y? Es la posición y está en función del tiempo. Así como la ecuación, esto está parametrizado en la variable t, ¿ya? Y ahora voy a armar esta ecuación. Entonces, mi vector posición, vamos a hacer vector posición. En función del tiempo, es r, bueno, también puede haber llamado la velocidad, en x es 4 por seno de t en i, más 3 coseno de t, más 6 en j. ¿No? Esa sería mi ecuación. Pero nosotros, para encontrar la ecuación de la trayectoria en función de esto, para determinar la ecuación de la trayectoria, ¿qué podríamos hacer? Preguntamos ahí. Ya no agarramos los vectores, sino las componentes. Entonces agarro la primera componente. ¿Qué dice el primer componente? X es igual 4 por seno de t. Y es igual menos 3 por coseno de t más 6. Y aquí van a ver esto. Puedo despejar las variables seno y coseno. Entonces, primero, así como en cálculo 2, vamos a aplicar el cálculo 2, es el 4 pasa a dividir x cuartos igual seno de t. En el segundo, este pasa a restar y este pasa a dividir. Sería y menos 6 dividido entre menos 3. Y solo queda coseno de t. Si estas dos ecuaciones últimas las elevo al cuadrado, las elevamos al cuadrado, es decir, y las sumamos esto, bien, aquí lo voy a sumar. Si estas dos últimas ecuaciones las elevo al cuadrado y las sumo, me queda la siguiente. X cuartos al cuadrado más y menos 6 menos 3, todo elevado al cuadrado. Y aquí va a ser igual seno
al cuadrado de esta variable t más coseno al cuadrado de t. Este último es igual a la unidad. Entonces, mi ecuación es x cuadrado sobre 16. Y bueno, ahí lo vamos a mantener. Más y menos 6 al cuadrado 9 igual a 1. Esta sería la ecuación de la trayectoria. Y es una función de una elipse, ¿no? Antes de borrar, nota voy a poner aquí yo, es para determinar la longitud de trayectoria. Vean, hasta aquí he encontrado la ecuación, es decir, hemos vuelto a integrar 2 veces para encontrar el vector posición y luego esto ya está parametrizado en la variable t. Entonces han visto cómo lo he hecho. Este pasa a dividir y nada más hemos hecho la suma de estas últimas y aplicar una identidad trigonométrica de las funciones, ¿no?, de seno al cuadrado más coseno al cuadrado de ese ángulo igual a 1, ¿no? Y aquí voy a poner nota. Cuando quieren determinar la longitud, para determinar L, que era raíz cuadrada, ¿se acuerdan? X punto al cuadrado, y punto al cuadrado, a z punto al cuadrado, por el diferencial del tiempo. Z no tenemos porque estamos en el plano, entonces vale 0, el Z, y es lo que es integrar. Entonces, copiamos esta función b sub x, y para ustedes b sub x es nada más y b sub y. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es vean que esto no es vector, y ahí determinamos la. Ya, y ahí está, eso podemos hacer, y lo único es integrar, bueno, esa función a una variable t. No nos dice el instante en el cual va a ser el tiempo a partir de 0, ¿no? Entonces mi ecuación queda L es la longitud de trayectoria, raíz cuadrada de la primera variable, 4 por coseno de t elevado al cuadrado más 3 por seno de t al cuadrado por el diferencial de tiempo. Y esta integral es desde un valor 0, como nos decía en la condición, desde 0 hasta el valor t.
Ya, entrar todo. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a ver un rato qué es un pasador, qué es un mecanismo y cómo puedo un cuerpo, digamos, poner una ranura y un mecanismo. El siguiente, los pasados A y B permanecen siempre dentro de una ranura, es una estructura, y esta estructura solo se va a mover a lo largo del eje X con una velocidad de 6 pies por segundo.
que se mueve a la derecha. Además, los pasadores no pueden salirse de la trayectoria elíptica. Entonces tiene una guía aquí, por ejemplo, no se nota guía, esto tiene una guía. Y estos elementos, son pasadorcitos. Ahora dice, cuando la ranura está en X igual a 5 metros, es decir, esta distancia igual a 5 pies, perdón, ¿cuál es la rapidez instantánea en el mismo tiempo del segmento rectilíneo que conecta el centro de la elipse y el pasador? Y ahí está, nos pide encontrar los pasadores cuando X igual a 5. Entonces, para este, igual nuevamente, en este ya tengo la trayectoria. Entonces, ven, tengo dos elementos, un pasador A y un pasador B. El B, para ese instante, debo considerar ya sea A o B. El centro y el pasador B. En este caso, analizo al pasador B. Entonces, nuevamente, ahí ya me da un sistema en un plano. Todo lo que se realiza es determinar ¿no? Este es sus componentes. Primero, el vector posición, ya sabemos, pues tiene componentes en X y en Y, y corresponde a la ecuación de una elipse, ¿no? Vean que tengo 10 y 6 en la ordenada y en la abscissa, ¿no? Y aquí el vector velocidad debe ser tangente a la trayectoria. Su tangente sería velocidad B. Ya, después, ¿qué más tenemos? Entonces, la ecuación de la elipse, vamos a sacar también aquí la ecuación de la elipse. ¿A qué va a ser igual? X, ya no puedo poner así, la ecuación menos 1 igual a 1. En este caso, es igual X cuadrado sobre A vale 10. Y sobre B. B vale 6 y todo elevado al cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación. Esta ecuación puede ser derivable respecto al tiempo. ¿Y qué va a ser igual? Si yo derivo respecto al tiempo. Usa una regla. Vean que no puedo despejar la variable Y ni X. ¿Qué va a ser igual si yo derivo esa función? Voy hasta la siguiente. Aquí lo podría hacer en función 10 al cuadrado, 6 al cuadrado. Y al cuadrado, ¿no? Esto es y al cuadrado. Y X al cuadrado. Si derivo respecto al tiempo, derivando respecto al tiempo, es X, el primero, bien, esta es una constante, sería 100 cuadrado. 2 pasa a multiplicar,
por X y por X punto sobre la constante sería 100. Respecto al signo, más este 2 pasa a multiplicar Y por Y punto sobre 36. Igual a una constante. Y e igual a 1, la constante vale 0. Y como yo tengo la velocidad en este instante, pero decía constante, esa expresión esto, el dato X, es decir, B, para nosotros es X, bueno, aquí está escrito, pero dice B es B sub X, ponemos aquí, confundir, B sub X es igual a 6. Y es una constante. Entonces, al decir que es constante, este punto solo se mueve, debe ser constante, y Y, ¿cuánto sería? Para X, cuando X vale 5, puedo evaluar Y punto. ¿Cuánto valdría Y? Es la pregunta, ¿cuánto vale Y? Si yo conozco X y X punto, no conozco Y punto. Entonces ponemos la ecuación, yo lo voy a despejar. Y punto se va a 6. Y aquí, ¿cuánto sería? X igual a 5. ¿Dónde dice 5? Allá, cuando la ranura está a 5, la velocidad vale 6 sobre 100 más 2. Bueno, Y, no conocemos la posición Y, sobre 36. Igual a 0. Pero sí conozco y puedo encontrar para B, pone aquí como está, estoy analizando en B, está en el primer cuadrante. Vean que está en el primer cuadrante. Entonces puedo despejar esta ecuación, la 1. De 1. Y hay que ser igual. Hay dos valores. Despejamos de 1, Y en función de X. ¿Es raíz Inge, cuadrada? Inge, Sí. sale 3 raíz de 3. 3 raíz de 3, ya. Y lo vamos a hacer directamente. 3 raíz de 3, pero positivo. Porque este está en el primer cuadrante. Tomamos el valor positivo. Ahí el valor negativo, el A sería negativo. Entonces Y vale 3 raíz. ¿Cuándo esto es lo que nos faltaba decir? Cuando se evalúa cuando X es igual a 5, ¿no? Cuando X vale 5, entonces yo tengo Y vale 3 raíz de 3, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Y punto sería, despejando ahora, Y punto 3, voy a despejar menos, creo que sale aquí. Bueno, lo vamos así, luego copiar, no vamos a reemplazar. Primero reemplazo y luego despejamos. 5 por 6 entre 100 más Y. Y es 3 raíz de 3 por Y punto sobre 36. Y ahí despejamos, es igual a 0, ¿no? Y aquí me sale un valor interesante, la velocidad, y está cumplida con la figura. Menos, vamos a verificar. Este vector, vean que tiene componente en X positivo y componente negativo en Y. Está cumplido, está bien el signo. Cumple. Y es menos, es hacia abajo la velocidad en Y. ¿Cuánto es este ahora? Si este valor así sacando. Ahora con despejando. Este pasa al otro lado. Todo esto pasa a dividir.
Sería la multiplicación 5 por 6, dividido entre 100. Esto pasa a dividir. Me sale 0,208. Ya, esta es la unidad pie, me he olvidado poner la unidad, es pie. Trabajas en pies. Y ahí está, pie por segundo, sería la velocidad. También pie por segundo. Entonces, tengo la rapidez, sería, puedo sacar el tiempo, ¿no? Aquí. El vector velocidad. Es igual B, X punto, y respetamos los signos, esa es la definición, Y punto en J, y reemplazando, Inge, disculpe, me sale menos 2,078. menos 2, dice, a ver, ya, pero 2, coma 08, 0,78. gracias, bien, sí. Entonces, la velocidad con los signos respecto a X es, veamos que es positivo en adición X, positivo 6 en Y. En cambio, Y es negativo, menos 2,0708 en J. Ahí tiene la unidad es pie sobre segundo. Ahora, A y B, vean, si ustedes fijan, si me pidieran la velocidad relativa, más alto vamos a ver, momento relativo, estos dos se están acercando, ¿no? A y B. Se acercan. También. Y ahí ponemos la diferencia, ¿no? O encontrar también la distancia. La distancia no podemos, ya podemos conocer, pero la velocidad con la que se acerca A hacia B o B sobre A, ahí está. Bien, puede cargar un ejercicio más, por favor.
No sé si puede escucharme. Se escuchen. Muy bien. Esta última, bueno, parte de cómo has visto un momento de traslación de una partícula, puede reconocer, tiene, se nota la pizarra. Bueno, estoy compartiendo la pantalla. Entonces veamos el caso del movimiento angular. Hemos visto, ustedes han visto un movimiento angular o movimiento circular, por ejemplo, pero no siempre tiene que ser el radio constante, ¿no? Entonces veamos una trayectoria, una línea curva, ¿sí? Yo ubico un sistema de referencia y ahí está. Debemos encontrar para un instante inicial cómo se desplaza este vector. Además, a este vector ya hemos introducido un instante inicial para un instante ahora final, ¿ya? Y ahí van a ver que este vector tiene un, digamos así, delta tita, que es el desplazamiento angular, ¿ya? En ese plano, considerando que este vector se mueve en un plano, ¿ya? Consideramos que en un plano recorre o barre todo este ángulo, ¿ya? Y ahí podríamos considerar ya habíamos conocido el vector velocidad y vector, bueno, los vectores velocidades instantáneos. Entonces, la rapidez media, el ángulo que barre, ¿no? Este desplazamiento angular con respecto a ese intervalo de tiempo, llamaremos rapidez angular media, la rapidez angular media. Si nosotros pasamos al límite, es decir, este vector tan pequeñito, ya, vamos a pasar tan pequeñito que el RT, que el R inicial, casi se igualan, ¿no? Son cantidades que se igualan, pero hay un pequeño ángulo bien pequeñito, pasando al límite o valores muy pequeños, consideramos que la omega es igual al diferencial de tita con respecto al tiempo. Omega, ¿no? Sería, y esta sería la velocidad angular instantánea, ¿ya? Perdón, velocidad angular instantánea, que nos habría sido diferencial de tita respecto al tiempo. O bien, si no me gusta escribir esta ecuación, digo tita punto. Ahora, en forma vectorial, este es en magnitud, estamos con un plano. En forma vectorial, este tiene un ángulo. O sea, omega, hacen con la mano, llega la mano derecha, barre, ¿no? Cierran sus puños. Y omega se movería en el sentido antihorario a este plano. Omega es perpendicular a este, perdón, a este R, bueno, ¿no? De la misma medición del diferencial, en forma vectorial, cumple esta, ¿no? Ahora, la velocidad angular instantánea es omega. Había puesto introducir ahora. Voy a relacionar la lineal, que es la velocidad tangencial en ese instante. Nosotros hemos dicho que la derivada de R es velocidad. Descompongo respecto a este plano o este sistema, me he dado un sistema de referencia N o vector unitario N, es el plano normal o eje normal a este plano. Si yo descompongo omega vectorialmente, es derivada de tita con respecto al tiempo. Y si saco el módulo, es nada más el vector, es este vector tita en la componente normal. Ya está descompuesto este vector. Solo descompuesto el vector, o eso vamos a decir omega por n, ¿no? Ahora, la velocidad, por otro lado, la velocidad tangencial es el producto vectorial entre estos dos vectores. Omega, ya aquí por la regla de mano derecha, omega, vectorialmente R, me tiene que dar B, la velocidad instantánea. Omega por R. ¿Ya? Omega por R. Y la aceleración angular, nuevamente es esta función, bueno, ya sea esta, la primera, si yo derivo la aceleración angular, es alfa. Alfa es
derivada de omega con respecto al tiempo. Ahí está. Estas dos últimas, esta es la que me marca en verde, lo vamos a manejar más adelante, este producto vectorial. Omega por R. Igualmente, relaciones cinemáticas también se puede demostrar considerando las variables, así como momento de cinemática de traslación. Cambiar el vector, el desplazamiento o la distancia de tita, la velocidad en función de la velocidad angular. Y alfa, aquí introduce alfa como la aceleración angular. Y estas son mis relaciones, ya sean estas diferenciables, y esta es la forma integral del momento angular. Para terminar este cambio. Entonces, aquí en un momento vamos a ver lo que es que nuestro vector tiene, puede, o la distancia de un punto, tiene desplazamiento angular. Ya, aparte de tener traslación, también puedo analizar como si tuviese movimiento angular. Una vez visto el sistema rectangular, o sistema coordenado rectangular, donde sus vectores unitarios son de módulo constante y no rotan. Los otros sistemas que voy a mostrar es un sistema cilíndrico, polar o curvilíneo o esférico, donde sí sus vectores unitarios pueden rotar respecto a un plano, ¿ya? Y van cambiando de dirección y sentido. Entonces, para ver ese caso, analicemos el concepto de teorema de derivación temporal de vectores. Es decir, podemos derivar a un vector. Ustedes consideren que un vector tiene magnitud, tiene dirección o sentido y tiene tamaño, primero. Entonces, ese es este vector A y le corresponde su vector unitario, E. Entonces, un punto puedo determinar, ¿no? Obviamente ya sabemos que tiene traslación, o sea, ya tiene un desplazamiento angular. Y puede que este vector haya cambiado hemos visto, puede cambiar el tamaño, magnitud, y también ha cambiado de dirección, como es decir, no hemos cambiado respecto a este punto. Esta línea cambia dirección para otro instante.
Entonces consideramos un instante inicial, instante final. Y aquí consideramos nuestro sistema de referencia. Y ahora, es lo que quiero que analicemos, es qué pasa si sea el vector A, un vector variable en el tiempo, y si yo descompongo a este vector A y saco el módulo y multiplico por su vector unitario. Primero es esto, ¿no? Descomponer este vector por su vector unitario. Donde E es el vector unitario, cambia de dirección con A. O sea, va casados estos dos, siempre van a ir casados. Entonces, la derivación temporal, si yo derivo respecto al tiempo este vector A punto, es el diferencial de el vector A con respecto al tiempo. ¿Pero qué es A? A es este producto, módulo, escúchenme, el módulo por su vector unitario. Y aquí ven que lo he separado el diferencial respecto al tiempo. Y hago esto. La derivada del primero por el segundo, más la derivada del el segundo, la primero sin derivar por el segundo derivado. Este solo me indica bueno, en función del tiempo. O lo puedo simplificar esta variable. Vean que la derivada del vector, derivada temporal de este vector A es igual al módulo, bueno, el módulo de la derivada del módulo vector por su vector unitario, más el módulo del vector por la derivada temporal del vector unitario. El problema es encontrar este. Miren, aquí no es tan sencillo. Entonces me ha quedado dos componentes porque cambia tiene en todo instante, va cambiando de dirección y tiene movimiento angular. Por momento. Si A es constante, vamos así, si A es constante, ahora vamos a simplificar esto. ¿Qué pasa si esto ya es constante? Ya, el vector A, su módulo se mantiene constante, entonces este se hace 0 y solo queda la derivada de este vector temporal es igual al módulo del vector por la derivada temporal vector unitario. Entonces vamos con esta ecuación. Ahora, ¿qué es este valor? La derivada temporal de este vector unitario es, vamos a decir, ahora vamos a considerar para el caso de módulo constante. Es decir, el tamaño de A es igual para otro instante, el A solo cambia de dirección. Nuevamente hacemos el análisis y aquí voy a analizar este. Este es el vector diferencia, como digamos delta A o el vector diferencia, ¿no? Sobre esto tiene también su propio vector unitario. Este vector tiene su propio unitario. Y hacemos solamente como una resta de vectores o diferencia de vectores. Final, este vector A tiene ese intervalo de t más delta t, menos el vector inicial. Si este delta lo dividimos en delta t a este término, nos queda como un límite. Vean, aquí es el límite. Ahora voy a analizar este vector. Pasamos al límite. El diferencial, pequeño, se va a hacer pequeño. Es un micrófono. ¿Desde qué rato no me han escuchado? Hace Ahorita rato no. sí, sí. ¿Desde qué rato? ¿Hasta aquí? Sí, sí, desde que dividir por delta t. ¿Delta T? Me han cortado tal vez. Ya, delta T, ¿dónde estoy? Delta T, ¿dónde estás? Delta T. ¿Desde aquí? Sí, estoy eso. Ah, ya. Esto es para pasar al límite. Y cuando paso al límite,
el delta t, bueno, este delta t va a ser para un intervalo más pequeñito el delta t, aquí un diferencial de tiempo, y aquí es el diferencial del vector a. Entonces, vean, este se hace un triángulo más chiquitito, y solo he hecho esto, descomponer el módulo de este vector, delta a, por su vector unitario. Ya está representado de esta manera. Y si yo quiero encontrar el vector como es constante, es decir, para no llamarle este A con este valor, llamaremos A nomás, ¿ya? A es el módulo, ya nos con las dos barritas. ¿Se acuerdan que al principio de la clase decía dos barritas? Y el vector encima, mira, aquí bien largo, ¿no? Módulo del vector A en función del tiempo, el módulo del vector A, t más intervalo de tiempo, t. Bien largo, ¿no? Pero esto equivale, cambiamos por A nomás. Ya lo voy a simplificar por A. Entonces, esto voy a llamarle a todo esto A, o A, también este terminal. Y ahora, este segmento, vean este elemento, como es un pequeño, veamos ¿a qué va a ser igual este pequeño arco? El módulo de este pequeño arco a distancia es igual como el segmento de un segmento circular. Es su radio por el ángulo. ¿Está de acuerdo? El arco es igual a este pequeño elemento. De ahí, este es el más importante. Entonces, de ahí, ¿qué hago? Paso a dividir en respecto al tiempo. Si lo dividimos ambos términos en respecto al tiempo, es la derivada de A con respecto al tiempo, módulo de A, y ahí encuentro el diferencial de θ con respecto al tiempo. ¿Y qué es este valor? Es la velocidad angular. Y ahí está. Vamos a ver. Ahora, si lo hago en forma vectorial, la derivada temporal de este vector es diferencial de A con respecto al tiempo. Y A es el módulo donde estaba, bueno, ya hemos visto anterior. Este nos va a dar, aquí está, este nos tiene que dar A es igual al módulo por diferencial del tiempo, pero como es vector, multiplico por su vector unitario. Este vector unitario. Está por el vector unitario. Ahí está, el vector unitario. Ahora, voy a hacer este artificio llamado E, es el vector unitario. Voy a llamar otro vector, no es tangente, es el vector para un instante t. También tiene su vector unitario, t. Este es casi como aproximadamente perpendiculares. Vamos a poner que son perpendiculares. Y voy a aplicar este elemento. Como está en un plano, n es el vector unitario, vector normal al plano. Multiplico por este vector. Como resultado, producto vectorial me tiene que dar E. Deben ser ortogonales estos vectores. Como hemos casado, este es un triángulo tan chiquitito, pequeño, que se aproxima a este valor. Entonces ahí aparece N. Y en vez de poner E, ahora ya voy a cambiar por N, este producto vectorial. Toda esta ecuación lo cambiamos por este producto vectorial. Y eso, aquí vamos a poner, como este es un escalar, pasa a multiplicar el vector A ver, E, vector unitario para el instante t, para un instante t, y me queda, este representa la velocidad angular del vector, todos estos tres términos, ven aquí, representan el vector velocidad angular. Vectorialmente, el vector de módulo constante. Entonces, la derivada temporal de este vector, tanto hemos peleado por este vector, había sido el producto vectorial entre omega, vectorialmente el mismo vector. Esta lo vamos a simplificar. Puedes poner en función del tiempo, para cualquier instante t, lo expreso de esta manera. La derivada, eso se escucha, la derivada temporal de este vector es igual a su velocidad, vector velocidad, su vector velocidad instantáneo, vectorialmente su mismo vector. Ven aquí. Ahora, nosotros para los siguientes sistemas coordenados,
nosotros vamos a llamarle, en vez de vector llamar A, nos lo vamos a cambiar por E. Y recuerden que E es un vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? En todos los sistemas coordenados, el vector unitario tiene módulo igual a la unidad. ¿Ya? Acuérdense eso, un vector unitario, su vector unitario siempre es igual a la unidad, ¿no? Pero es igual a la unidad. Y ahí puedo cambiar, en vez de A, pongo el vector unitario, la derivada temporal del vector unitario es igual a su velocidad angular vectorialmente por el vector unitario. Y entonces no se olviden que omega es la velocidad angular instantánea o para ese tiempo final. ¿Ya? Entonces nos vamos a quedar con esa última ecuación y mañana entraría a lo que es aplicar un poquito ustedes repasan, analicen esta parte, tengo que pasarles ahora esta información. Así les voy a pasar ahora mismo y esta información. Y ahí lo que me interesa es cuando voy a toparme con que cambia. Y este vector, vean que este vector unitario, bueno, este vector, perdón, es sub t, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Este vector va cambiando, pero vamos a llamarlo así. Este último que hemos visto, recuerden que hemos visto este vector cambia de sentido y dirección, o sea, tiene un desplazamiento angular, y si tiene desplazamiento angular, tiene también momento angular. Entonces, solamente para el caso de... bien, entonces, esta última parte, el omega, vean aquí, ese es en el caso de los vectores, ejes coordenados, donde tiene momento de rotación. Y con su vector unitario, módulo 1, nada más. Y ahí vamos a aplicar esta definición. ¿Ya? Entonces nos quedaríamos en esta parte. Sistema coordenado cilíndrico. Ya. Mañana entraríamos a este tema. Entrar a sus variables. ¿Ya? Entonces, ustedes igual van a ver esto, lo voy a derivar, voy a encontrar una función. Y lo único es derivar, y ahí tienen sus vectores unitarios asociados. En un sistema coordenado cilíndrico, igual la trayectoria espacial en el espacio, respecto a este punto, tiene una altura z, vector eje radial y eje transversal, phi, y el eje z. Y la característica de este sistema es los ejes coordenados rho, phi, son perpendiculares y pueden rotar en el plano que estoy marcando. Este es el plano. Pueden rotar respecto a eso. Y z, bueno, rotan todos respecto al eje z. Este es rho, gira respecto a z, y asimismo también phi rota respecto a z. Entonces, este sistema coordenado, si ustedes analicen con los dedos, 3 dedos de la mano derecha, intentan hacer girar sus dedos en un plano y manteniendo que los 3 dedos sean perpendiculares, nada más. Y eso se caracteriza. Lo nuevo de esto son, bueno, este rho tiene su vector unitario y tiene su vector unitario. También están asociados. Mañana traemos este tema y yo creo que tienen que ver esta parte. Entonces, les voy a pasar de todos modos el archivo para que vayan adelantando. Y le hago una lectura veloz. ¿Ya? ¿Alguna consulta más que tuvieran? No, Inge. Sí. Todo Entonces, claro. muchas gracias. Entonces,
El que sea dos jóvenes, tres no recuerdo, ponen pues sus nombres en el chat, los que han participado, me han colaborado en los ejercicios. Ya. Hasta mañana. Hasta Gracias. luego, ingeniero. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Mañana, Inge. Mañana, Inge, muchas gracias.